nombre es Helin Velázquez Guzmán, soy instructor de ISEM. Este mes corresponde el curso de riesgos psicosociales y mapa de riesgos. Esto en cumplimiento al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿no? Nuestro decreto supremo 024 del año 2016. Iniciamos con este curso. Bien, vamos a ver imágenes de la vida cotidiana, ¿no? En nuestro centro de trabajo. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos aquí en esta imagen? ¿No? Vemos a una persona como que está cansado, fatigado, ¿no? Una fatiga mental. En la segunda imagen que vemos es como que hubiese un acoso, un acoso laboral, ¿no? De parte de un superior. Aquí vemos a una persona de sexo femenino. Fíjese el ambiente donde se encuentra. No se ve como un ambiente adecuado, la silla no es ergonómico, el ambiente, fíjese, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona puede desenvolverse correctamente en este tipo de ambiente? En la parte de abajo vemos un trabajador que no tiene las condiciones para realizar un trabajo correcto, ¿no? Puestos de trabajo, tipos de trabajo inadecuados, ¿no? Para llevar una carga encima de la cabeza, ¿qué falta? Falta capacitación, falta algo, ¿no? Faltan las condiciones. Entonces, el curso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este curso? Riesgos psicosociales, ¿no? Dice, conocer e identificar los factores de riesgo psicosocial a fin de evaluarlos y tomar las acciones de forma oportuna para evitar mayores repercusiones en los trabajadores, ¿no? Entonces, el objetivo es identificar los factores de riesgo psicosocial. Esos factores de riesgo psicosocial, como hemos visto en las imágenes hace un momento, esos son los que van a desencadenar a los riesgos psicosociales, ¿sí? Entonces vamos a conocer qué es un factor de riesgo psicosocial y qué es un riesgo psicosocial, ¿sí? Son dos cosas distintas. El reglamento, ¿qué nos dice, no? Esto con respecto a las normas legales. En el artículo 115 y 116 lo menciona, ¿no? Artículo 115. Todos los titulares de la actividad minera deberán identificar los factores de riesgos psicosociales y evaluar los riesgos asociados. Entonces vamos a identificar esos riesgos psicosociales. ¿Qué más dice el artículo 116? Los titulares de la actividad minera deberán implementar actividades de control haciendo énfasis en la prevención y promoción de la salud mental, ¿ya? Según la OIT, veamos una definición. Los factores psicosociales se refieren a la interacción entre el trabajo, el medio ambiente y las condiciones de trabajo. Hemos visto la imagen, ¿no? Decía, ¿no? La interacción de trabajo, ¿no? ¿Cómo es mi relación con mis compañeros, con mi superior, mis jefes inmediatos? El ambiente de trabajo es adecuado, como hemos visto a la persona de sexo femenino. Ambientes de trabajo, condiciones de trabajo, tenemos las condiciones, estamos capacitados, no estamos capacitados, tenemos las herramientas, lo necesario para realizar correctamente nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, todo ello está relacionado, ese ambiente, el individuo, a los factores de riesgo psicosocial. Y todo ello puede influir, dice, en la salud, en nuestra salud y en nuestro rendimiento. Bien, entonces lo que acabo de mencionar, aquí está más resumidamente, ¿ve? Aquí tenemos los factores de riesgo, ¿ve? Factores de riesgo psicosocial y los riesgos psicosociales. Entonces, estos factores de riesgo van a desencadenar para que haya, ¿no? O para que suceda los riesgos psicosociales. ¿Qué estoy indicando? Que la consecuencia son los riesgos psicosociales, ¿no? Estas son las consecuencias y las causas vendrían a ser los factores de riesgo, ¿ya? Entonces, aquí en este curso vamos a ver 3 riesgos psicosociales, los más conocidos. ¿Pueden haber más? Sí, sí, en realidad hay más, ¿no? Pero los más resaltantes vamos a ver, ¿sí? Un riesgo psicosocial, el estrés laboral. ¿Qué más vamos a ver? El burnout, es una palabra en inglés, ¿no? En nuestro español vendría a ser síndrome de estar quemado, ¿eh? Eso lo vamos a ver. El moving, también una frase en inglés, o una palabra en inglés, el cual significa acoso
en el trabajo, ¿ve? O acoso laboral. ¿Ya? Entonces estos son riesgos psicosociales más conocidos. ¿Y quién lo provoca? Nuevamente, para no olvidar, esos factores de riesgo, como hemos visto en las imágenes. Entonces, esos factores de riesgo psicosocial, ¿no? Pueden ser factores individuales, factores intralaborales y factores extralaborales. ¿Sí? Entonces, no solamente es en el centro de trabajo. En las imágenes en sí hemos visto todo lo que es intralaboral, ¿ya? Pero también puede haber factores extralaborales que no tienen nada que ver con nuestra empresa o factores individuales, ¿ya? Entonces, veamos cada uno de ellos. Los factores de riesgo psicosociales individuales, ¿no? La información sociodemográfica, el sexo, ¿no? La edad, la convivencia en pareja, ocupación, área de trabajo, ¿no? Tiene que ver con nuestra personalidad, ¿no? Somos competentes, estamos preparados, ¿no? Nuestra edad, el sexo. Las características de estos factores psicosociales individuales son, ¿no? Es la personalidad, les decía, características de personalidad y estilos de afrontamiento. Estos deben ser evaluados por instrumentos clínicos, psicométricos, aplicados por expertos, ¿no? Entonces, pues cuando pasamos el examen de ingreso, pasamos exámenes psicológicos, ¿no? Justamente para ver nuestras características personales, ¿no? Factores de riesgo psicosocial intralaborales, esto es dentro del trabajo, ¿no? Ya en nuestra empresa, ¿no? Dice, factores presentes en el medio ambiente de trabajo, estilos de mando, ¿eh? Ahí decía, ¿no? Cómo es nuestra relación con nuestros jefes inmediatos, un rango superior, jornadas de trabajo relacionado a los sistemas de trabajo, ¿no? ¿Ya? Número de trabajadores por tipo de contrato, tipo de beneficio recibido a través de los programas de bienestar de la empresa, programas de capacitación y formación permanente de los trabajadores, ¿no? Seguimos viendo los factores intralaborales, contenido del trabajo, demandas de carga mental, velocidad, complejidad, atención, minuciosidad, variedad, apremio del tiempo, ¿no? Demanda de carga mental, demandas emocionales, atención al cliente, por eso hay una fatiga mental, cansancio mental, nivel de responsabilidad directa, ¿no? Vida, salud, entre otros. Condiciones de la organización del trabajo, ¿no? Comunicación, tecnología, modalidades de la organización del trabajo, demandas cuantitativas y cualitativas, ¿no? Cuando dice cuantitativa viene a ser cantidad, ¿no? Demandas de cantidad y demandas de calidad de la labor, ¿no? Factores de riesgo extralaborales, o sea que ya no tiene nada que ver con nuestra empresa, es externa, ¿no? Dice, utilización del tiempo libre, ¿no? Oficios domésticos, recreación, deporte, educación, otros trabajos, ¿no? Y otros trabajos, algunas veces. Pues bien, esto en las minas poco sucede, porque trabajamos en un entorno cerrado, ¿no? En las ciudades, por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen doble trabajo, entonces es un factor de riesgo. Tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado para trasladarse de la casa de trabajo o viceversa, más en las ciudades, ¿no? Pertenece a redes de apoyo social, familia, grupos sociales, comunitarios o salud. Programa de capacitación y formación permanente de los trabajadores, ¿no? Características de la vivienda, estatus social, ¿no? Vivienda propia, alquilada, acceso, ¿no? Si vivimos en una casa, por ejemplo, que pagamos alquiler, ¿no? Estamos más preocupados, ¿no? Ya se viene el alquiler, ya se vienen los distintos pagos de servicios, ¿no? Agua, ¿no? Todas esas cosas nos van afectando, ¿no? Son factores extralaborales. Acceso a servicios de salud. Aquí nos decía familia, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación con nuestra familia? No, no todos vivimos del mismo modo, algunos pueden tener ciertos problemas. Bien, entonces para seguir entendiendo mejor el factor de riesgo psicosocial y los riesgos psicosociales, porque son dos términos distintos, ¿eh? Veamos el siguiente video.
Atentos con el video. Los riesgos psicosociales son las consecuencias psicológicas, físicas y sociales negativas que se derivan de deficiencias en el diseño, organización y gestión del trabajo. No existe un listado cerrado y reconocido de los tipos de riesgos psicosociales, pero algunos de los más frecuentes son los siguientes: estrés laboral, violencia laboral, acoso laboral, acoso sexual, inseguridad contractual, síndrome burnout, conflicto familia-trabajo y trabajo emocional. Existe cierta confusión entre los riesgos psicosociales y los factores de riesgo psicosocial. Podemos entender los riesgos como las consecuencias y los factores de riesgo como las causas. Los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de las condiciones de trabajo y sobre todo de su organización, que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, a los que también llamaremos estrés. Dentro de los factores de riesgo psicosocial podemos encontrar los relativos al entorno de trabajo, como pueden ser las condiciones ambientales y el diseño del puesto de trabajo. Los relativos a la organización de tareas y funciones, como puede ser el ritmo de trabajo, la monotonía, la carga de trabajo, el nivel de responsabilidad. Factores de organización del tiempo, como pueden ser las pausas y duración de la jornada, la flexibilidad de horarios y los trabajos a turnos. También tenemos la estructura de organización del trabajo, como puede ser la participación y decisiones del trabajador, el estilo de mando, la comunicación en la empresa, las relaciones personales y el apoyo social. Y por supuesto también los factores personales del trabajador. La exposición a los riesgos psicosociales puede provocar efectos negativos tanto en los trabajadores como en las organizaciones, y a largo plazo también genera un impacto negativo sobre la sociedad en su conjunto. Estos efectos sobre las personas pueden tener consecuencias psicosomáticas, psicológicas y conductuales. Sobre las organizaciones generan absentismo, descenso de la productividad y pérdida de capital humano. Y sobre la sociedad genera unos costes médicos, costes humanos y pérdida de competitividad. Los riesgos psicosociales pueden afectar potencialmente a todos los sectores productivos, sin excepción alguna, y a todos los niveles de la empresa. Los empresarios tienen la obligación jurídica de proteger en el lugar de trabajo la salud y la seguridad de sus empleados y de protegerlos contra los efectos del estrés y otros riesgos psicosociales. La empresa debe evaluar los riesgos y adoptar medidas preventivas antes de que sus trabajadores caigan enfermos. También es necesario informar y formar a los trabajadores sobre dichos riesgos. Y por último, una adecuada vigilancia de la salud permite detectar la aparición de síntomas en los trabajadores. Solicita a tu servicio de prevención la realización de la evaluación de los riesgos psicosociales mediante la aplicación de un método válido. La gestión del estrés suele ir dirigida a las personas y no a las organizaciones. Sin embargo, la clave para prevenir el estrés laboral y los riesgos psicosociales reside en la organización y la gestión del trabajo. Prevenir las consecuencias del estrés laboral es mejor que reaccionar una vez que se han producido. Algunas medidas eficaces para prevenir el estrés laboral son: definir las funciones del puesto, realizar una planificación adecuada del trabajo, realizar pausas y descansos durante la jornada laboral, garantizar condiciones ambientales saludables, recompensar a los trabajadores por un buen rendimiento, fomentar la participación de los trabajadores y conceder a los trabajadores la posibilidad de controlar su trabajo. Bien, nos explicaba el video de los factores de riesgo psicosocial y los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, nos indicaba que los factores de riesgo psicosocial están relacionados a las condiciones de trabajo, ¿ya? Entonces, sigamos viendo, ¿ya? Aquí vemos en esta diapositiva, ¿no?, los factores de riesgo psicosocial, los distintos tipos que explicó, ¿no? El entorno de trabajo, el puesto de trabajo, las tareas y funciones, el factor tiempo, todo ello que nos explicó en el video,
Todos esos factores de riesgo psicosocial producen riesgos psicosociales. ¿Sí? Los términos se asemejan, ¿no? Es como que nos pudiese confundir, ¿ya? Entonces, por eso aquí dice factores. Los factores producen riesgos psicosociales. En el video nos indicó mayor tipos de riesgos psicosociales. En este curso estamos viendo lo más resaltante, ¿ya? El estrés laboral, el burnout, que es síndrome de estar quemado, el mobbing o el acoso en el trabajo. Veamos cada uno de estos riesgos. Riesgo psicosocial, estrés laboral. ¿Quién no escuchó esto, no? Alguna vez nos sentimos mal y no entendemos la causa y algún médico nos dice, puede ser que estés estresado, ¿no? Se ha vuelto una enfermedad muy común a nivel del mundo, ¿no? ¿Ya? Y a veces dejamos pasar, ¿no? Dice, el estrés laboral, dice, es aquel que se produce debido a la excesiva presión que tiene lugar en el entorno de trabajo. Generalmente es consecuencia del desequilibrio entre la exigencia laboral o también una exigencia propia, uno mismo, y la capacidad o recursos disponibles para cumplirla eficientemente. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles son los factores para que alguien se pueda estresar? Aquí está, la organización, el ambiente de trabajo, las tareas, las funciones, el factor tiempo. Entonces, esos distintos factores nos pueden hacer de que tengamos estrés laboral, ¿no? ¿Y cuáles son las expresiones, ¿no? ¿De qué modo se manifiesta un estrés laboral? Insatisfacción laboral. No estoy contento, me siento cansado, ¿no? No lo realizo mi trabajo al 100% como debe ser, ¿no? Hay un agotamiento mental, como vimos en la imagen, ¿no? Un agotamiento mental, me siento cansado, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de este estrés laboral, ¿no? Ya a nivel de persona, ¿ve? Problemas de la salud, hay úlceras debido a estrés laboral, hipertensión, asma, diabetes, dermatitis, dolores musculares, insomnio. Entonces, estos problemas de la salud, debo indicarles, no a todos les va a dar, eso es cierto, ¿no? Cada persona tiene un organismo distinto, ¿eh? Entonces, no a todos, en algunos puede haber alguno de estos males, ¿eh? ¿Ya? Recuerdo, los médicos indican, ¿no? Tú tienes una gastritis emotiva, dicen, ¿no? Yo hace muchos años lo escuché y decía, ¿cómo es eso posible que una gastritis debido a problemas psicosociales, sí, conlleva, desencadena? ¿Eh? Entonces, eso es lo que nos puede causar un estrés laboral, ¿no? El segundo riesgo psicosocial, el síndrome de burnout o síndrome de estar quemado. ¿En qué consiste? Es un agotamiento psíquico que ocurre cuando el trabajador siente que ha quedado defraudado en base a sus expectativas respecto al trabajo y no tiene la capacidad de cambiar las cosas. Entonces, veamos un ejemplo acá en los factores, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es un síndrome de estar quemado? Imagínense, hay un trabajador nuevo, ¿ya? Que llega nuevo, ¿no? Y todo trabajador nuevo llega entusiasmado, con todas las ganas de hacer bien las cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces llega un trabajador nuevo, 100%, las pilas al 100%, ¿no? Motivado, pero sin embargo ese entusiasmo se va desgastando. Llega a una etapa de estancamiento. ¿Debido a qué? Debido a esos distintos tipos de factores de riesgo psicosocial. Luego llega a una etapa de frustración, ¿no? Frustración, por ejemplo, no tiene las herramientas adecuadas, el equipo no es el adecuado, o ya no rinde el equipo, pero sin embargo me exigen, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando no había esto del internet, mandábamos cartas y decían, ¿no? ¿Cómo puedes hacer una carta si no te dan hoja, un papel ni lápiz, ¿no? Algo similar, ¿no? Entonces, por distintos motivos uno se puede ya frustrar profesionalmente. Cuando digo profesionalmente no me refiero a una persona que tiene un título, un diploma, ¿no? Profesional es la persona especialista en algo y
todos ustedes son profesionales en algo, ¿ya? Entonces, si yo soy especialista, soy profesional en ese algo, llega esta etapa de frustración en que ya no me da ganas de hacer. Ya llega una etapa de apatía. O sea, como profesional, ya no me da ganas de hacer. Soy especialista, yo lo puedo hacer, pero sin embargo, has llegado a una etapa donde ya no lo deseas hacer. ¿Y cómo se expresa o se manifiesta este síndrome de burnout? Agotamiento, aislamiento, me aíslo de mi lugar de trabajo, de mis compañeros, sentimiento de ineficacia, siento que ya no puedo, ya no lo puedo hacer, ¿no? Me dan una orden, oh, qué difícil, ¿cómo lo hago? Ya no tengo ganas, ¿no? Apáticamente estamos haciendo, ¿ya? Ineficacia y de incapacidad. Pero en el fondo eres el especialista, usted es el profesional, sino que llegaste como profesional especialista en ese algo, llegaste a esta etapa del burnout, que te sientes quemado, ¿ya? ¿Y cuáles son las consecuencias de este síndrome de burnout? Malas relaciones interpersonales, por supuesto, ¿no? Una persona, y si ya no quiere trabajar esa persona, ¿no? Dice, ¿no? Entonces los amigos te dicen, no sé qué pasa con él, ya no tiene ganas de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué más? Insatisfacción laboral. Absentismo es sinónimo de ausencia, ¿ya? Ausencia. Bajo compromiso, ahí está. Y si vamos a realizar trabajos sin compromiso, pues no vamos a hacer bien. Además, relacionado a la seguridad, también nos podemos accidentar. Abandono del puesto. Alguna vez he escuchado a muchas personas, un poco de muchas, algunas personas decir, ¿no? Siento que ya he cumplido mi ciclo en esta empresa, siento que ya he llegado al final, ¿no? Y es momento de mirar otros rumbos, dicen, porque se sienten quemados por algún modo. Estos factores han afectado en la persona, ya no tiene ganas, ya perdió todo ese entusiasmo. ¿Y qué significa ello? De que su rendimiento ha bajado, ¿no? Y eso no conviene a la empresa. ¿Cómo podemos tener trabajadores ya quemados, que no rinden, ¿no? ¿Ya? El tercer riesgo psicosocial, el acoso laboral, el moving. Moving es acoso laboral. Veíamos en la primera imagen, ¿no? A un trabajador, ¿no? Esa imagen fuerte, le agarraba de la cabeza y le empujaba. Y aquí también, ¿ve? Aquí es menos fuerte, como que le está discrepando, le está dando una orden o como indicándole de que esto está mal, ¿no? ¿Ya? Entonces es un acoso laboral. Dice comportamiento irracional, discriminar, humillar, debilitar o amenazar, repetido con respecto a uno o más trabajadores que constituyen un riesgo para la salud y la seguridad, ¿no? Felizmente hoy en día, ¿no? Si tenemos un jefe, ¿no? Hoy en día los jefes, los superiores, ellos se van capacitando, ellos también llevan cursos, y es más, desde las aulas donde ellos se forman, me refiero a universidades, llevan cursos. Hoy en día ya nuestros profesionales, ¿no? Tienen un enfoque distinto. Yo recuerdo pues décadas pasadas donde sí, ¿no? Habían ciertos jefes que sí discriminaban, humillaban a los trabajadores. Pero en estos tiempos modernos, ya le digo, ¿no? Ya puede haber uno por ahí, pero sí veo bastante cambio en el profesionalismo de muchos profesionales en la actividad minera, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores para este acoso laboral, ¿no? Dice, cultura organizacional, cambios repentinos dentro del centro de trabajo, malas relaciones interpersonales, ¿no? Mi relación con mis compañeros, alta exigencia. A veces aquí esto sí puede estar sucediendo alguna vez, ¿no? Sí, en la actividad minera pues hay metas, objetivos que cumplir, puede estar dándose, ¿no? ¿Qué más? Conflictos de roles, ¿no? Y para ello tiene que haber pues el manual de organización y funciones, ¿no? Y los jefes deben distribuir correctamente los trabajos, ¿no? Para no caer en estas altas exigencias. ¿Ya? ¿Y cómo se manifiesta o cuáles son las expresiones de este acoso laboral? Ataques verbales, ¿sí? ¿No? Ataques, ¿no? Ataques,
yo le digo, el jefe le dice, yo respondo. De ese modo se manifiesta, ¿no? O son las expresiones. Ataques verbales y físicos. Eso alguna vez sí tuve la ocasión, ¿no? Pero hace muchos años, físicos, ¿no? Hoy en día ya no. No llegar a ataques físicos, eso no. Somos personas, ¿no? Todo se puede solucionar conversando, ¿no? ¿Qué más? Denigración, aislamiento. Y las consecuencias de este acoso laboral, ¿cuáles son? Es dolor de cabeza, ansiedad, insomnio, depresión, baja autoestima, problemas digestivos. ¿Ve? Entonces vuelvo a repetir, estas consecuencias no a todos les va a dar, ¿no? Cada persona somos distintos, ¿ya? Algunos pueden presentar, algunos como no. Y como decía el video, ¿no? Hay más riesgos psicosociales. Por ejemplo, hay conflicto, familia, trabajo, acoso sexual. Bien, este acoso sexual corresponde ya a un curso más amplio. ¿Ya? El acoso sexual, adicción laboral, ¿no? ¿Cómo es la adicción? ¿Sí? Algunas veces hay personas que les gusta quedarse en el trabajo, todavía más de lo debido, ¿no? Esto más se da en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, un trabajador en una ciudad cumple sus 8 horas, pero él se queda 10, 12, adicción laboral. ¿Y cuál es el factor? Tal vez familiar. Prefiere estar en el trabajo que en su hogar, ¿no? ¿No? Porque debe haber algún factor de riesgo en su hogar. Violencia laboral, drogodependencia, ¿no? Y esto en nuestra unidad nada que ver, ¿no? Nada que ver con alcohol, nada que ver con drogas. Eso lo sabemos por la regla 2 por la vida, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿cómo realizar la prevención de riesgos psicosociales? ¿No? El reglamento lo indica. El titular minero debe prevenir los riesgos psicosociales. Y aquí está, ¿no? ¿Cómo debemos prevenir? Identificación. Identificación de problemas, identificación de trabajadores expuestos. ¿Qué más? Selección del método, criterios de selección, proceso de evaluación, recogida de datos, análisis de datos, ¿no? Y con respecto a ello, sí tenemos un checklist para medir el bienestar de todos los trabajadores, ¿no? Estrategia de intervención, planificación de medidas preventivas, aplicación, seguimiento. Las medidas preventivas sobre los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Qué debemos de hacer, ¿no? Aquí está. Con respecto al ambiente físico del trabajo, ¿no? Nuestro entorno de trabajo, oficina, taller, o si estamos en mina, en una labor, que aquí nos indica. Mejorar el diseño del puesto de trabajo. Debe haber una correcta iluminación y nivel de ruido adecuado. Mantener las condiciones adecuadas de temperatura, humedad, espacio de trabajo, confortable. En conclusión, ambientes adecuados de trabajo, ¿no? ¿Y quién no va a trabajar, quién no va a rendir mejor en un ambiente adecuado? No como en la foto que vimos a una secretaria le pusieron como en una especie de cocina, de baño, ¿no? Lleno de mayólicas. Eso no es un ambiente adecuado. ¿Qué más? Con respecto a la persona, al individuo, fíjese. ¿Qué debemos de hacer sobre el individuo? Promover estilos de vida saludable, promover talleres psicológicos enfocados en habilidades blandas, promover técnicas de relajación y asertividad. Con respecto a la organización, dice, mejorar y fortalecer los sistemas de liderazgo, evitar conflictos y ambigüedad de rol, fomentar la integración y el apoyo del grupo, desarrollar un sistema de recompensas, ¿no? Justo, mejorar los sistemas de comunicación, ¿no? Entonces, básicamente, bastante motivación a nuestros trabajadores, ¿no? Y aquí dice recompensas justas, ¿sí? El trabajador del mes, eso es un modo de motivar. Bien, hemos visto lo que son los riesgos psicosociales, ¿no? Este curso está no está relacionado, sino en el reglamento indica que en este curso se deben dictar los dos cursos, ¿no? Riesgos psicosociales y mapa de riesgos, ¿ya? No guarda mucha relación en realidad, pero lo vamos a dictar en cumplimiento al reglamento, ¿ya? Del anexo 6. Mapa de riesgos.
¿Cuál es el objetivo de conocer el mapa de riesgos? Conocer la utilidad de los mapas de riesgos, así como la simbología contenida dentro de ellos como fuente de información de los riesgos a los que estamos expuestos en las diversas áreas de trabajo. Y todos sabemos que es un mapa, ¿no? Un mapa es un plano en un papel, ese es un mapa, ¿no? Entonces, ese mapa, dice, nos va a dar a conocer a qué riesgos nos exponemos. Ese es el objetivo, conocer el mapa, en qué lugar está publicado y cuáles son los riesgos en las distintas áreas. ¿Qué dice el reglamento de seguridad? En su artículo 97 indica, el titular de la actividad minera deberá elaborar la línea base del IPRC, de acuerdo al anexo 8, y sobre dicha base elaborará el mapa de riesgos. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos indica todo ello? ¿De dónde nace el mapa de riesgos? Del IPER base, del IPER de línea base. ¿Y por qué? Pues sabemos, todos hacemos nuestro IPER continuo, ¿no? Y el IPER de línea base es más, ¿no? Ahí están ubicados, identificados todos los peligros, todos los riesgos. Y como ya lo tenemos mapeado todos los riesgos, es más fácil elaborar nuestro mapa de riesgos partiendo del IPER de línea base. Y aquí vemos un gráfico, ¿no? Para entenderlo mejor. ¿Cómo se elabora, dice, el mapa de riesgos? A partir del IPER de línea base. El IPER de línea base, dice aquí, debe ser actualizado anualmente, eso sí. El IPER de línea base se actualiza anualmente o cuando, dice, cuando hay cambio de procesos, ¿no? Equipos y materiales, cambio de equipos y materiales, insumos y herramientas, ambientes de trabajo, o cuando ocurran accidentes también, o cuando hay cambios en la legislación. Entonces, cada vez que se cambia el IPER de línea base, el mapa de riesgos también tiene que ser revisado, actualizado, o sea, depende del IPER de línea base. Si a medio año hemos cambiado nuestro IPER base, algo, evaluamos nuestro mapa de riesgos y ese cambio puede afectar al mapa de riesgos. Bien, el artículo 128 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional indica, ¿no? Los letreros deberán ser colocados en puntos visibles y estratégicos. ¿Ya? Entonces, el mapa de riesgos, ¿no? Ya sabemos que es un mapa, es un plano ahí dibujado. Si estamos en planta, ahí están todas las secciones, ¿no? Sección chancado, molienda, flotación. Bien. Estamos en una oficina, los pasadizos. En una oficina donde hay un tomacorriente, donde hay tal vez una máquina de fotocopiar, ¿no? Entonces todo debe estar en el mapa de riesgos, ¿no? Entonces almacenes, talleres, planta, deben estar publicados en un lugar visible el mapa de riesgos, un lugar estratégico y visible. En mina, difícilmente vamos a publicar un mapa de riesgos en el hastial, ¿no? ¿No? La mina todo es roca, es un macizo rocoso, ¿cómo pudiésemos publicar? Pero en mina sí tenemos paneles, ¿no? En las labores, en distintos puntos, se implementan paneles ahí, ¿no? Y podemos poner el mapa de riesgos en una mica o algo, ¿no? Donde no le afecte la humedad, pero sí tiene que estar. Tal vez no está publicado, pegado así, como en una oficina, en un almacén, pero tiene que estar, ¿no? Ahí tal vez dobladito en su mica, pero tiene que estar el mapa de riesgos. ¿Ven? Aquí está el mapa de riesgos, de acuerdo al artículo 7, tiene la siguiente definición, ¿no? Mapa de riesgos es un plano de las condiciones de trabajo que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los riesgos y las acciones de promoción y protección de la salud. Entonces nos dice, es un plano que nos ayuda a identificar, localizar los riesgos. Los riesgos. ¿Y para qué sirve ese mapa de riesgos? Para facilitar el análisis e identificación de los riesgos y las condiciones de trabajo. Dice, nos ayuda a identificar los riesgos y las condiciones de trabajo. ¿Qué más? Apoyo a las acciones recomendadas para el seguimiento, control y vigilancia de los riesgos. ¿Y cómo lo leemos? ¿Cuál es la lectura del riesgo, de este mapa de riesgo? Usted se va al almacén, se va a un taller o está en planta, ¿no? Entonces, vamos a una oficina, ¿ya? En una oficina.
dijimos que el mapa de riesgos debe estar en un lugar visible, estratégico. Entonces usted va y se ubica, ¿no? En qué lugar se encuentra, en planta, ¿no? Que es más amplio, ¿no? Usted se ubica, ¿en qué punto estoy? ¿En qué lugar me encuentro en este momento? Puedo estar en sala de molienda, ¿no? Al costado del molino 2, molino 3, molino 4, ¿no? Ya, entonces me ubico ahí, dice, localiza tu ubicación, ahí está, como en un plano de una ciudad, ¿no? Me ubico, ya estoy en este punto. ¿Qué más? Ubica tu área de trabajo, ¿no? Identifica los riesgos, ¿no? Entonces ahí está, vamos a encontrar esas señales de advertencia, ¿no? Caída de objetos, cortocircuitos, vidrios rotos, todos los riesgos que hemos mapeado. ¿Ya? Entonces identificamos. Entonces ya sé, ya me avisó, el mapa de riesgos ya me avisó. Y si yo tengo conocimiento de en qué puntos hay riesgos, entonces ya los puedo evitar. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, asegura los controles. En efecto, si tenemos identificado todos los riesgos, esos riesgos deben estar controlados, deben estar con sus controles. ¿Sí? Entonces recordemos, todo riesgo que tenemos, lo tenemos bajo control. No debe haber pérdidas, no debe haber accidentes, porque lo tenemos bajo control a esos riesgos. Pero si un riesgo no está controlado, es ahí donde nos podemos accidentar. Bien, en la imagen estamos viendo un mapa de riesgos aquí de un taller de mantenimiento, ¿no? Ahí están las señales de advertencia y algo bastante implementado, ¿no? El EPP, aquí vemos de color azul. Generalmente los mapas de riesgos utilizan las señales de advertencia, de color amarillo, ¿no? Pero acá en nuestro mapa de riesgos está implementado incluso el EPP como una medida de control, ¿no? Mejor, ¿no? Podemos mejorar nuestro mapa de riesgos. Beneficios de un mapa de riesgos. 1. Mejorar la toma de decisiones. 2. Establecer planes de acción. 3. Participación activa de los trabajadores. 4. Dirigir elementos de control para el cumplimiento del programa de seguridad. Etapas de elaboración del mapa de riesgos, ¿no? Entonces, generalmente cuando vamos a elaborar un mapa de riesgos, siempre hay que trabajar con el asesoramiento de los especialistas, ¿no? Ingenieros de seguridad o prevencionistas, ¿no? Entonces, estas son las etapas, ¿no? 9 pasos. Vamos a leerlo rápidamente. 1. Se utiliza el I+C como base de elaboración. Partimos de ahí. 2. La determinación del ámbito. 3. La recopilación de la información. 4. Identificación de los riesgos y procesos peligrosos. 5. Valoración de riesgos. Ahí está. Esto ya está valorado en el IPER de línea base, ¿no? Riesgo inicial, riesgo residual, de qué color nos va a salir, rojo, medio, bajo, ¿no? Verde. Entonces es importante el IPER de línea base. Elaboración del mapa de riesgos sobre el plano real. Ya esto ya es utilizando hoy en día, ¿no? Programas, ¿no? Como el AutoCAD, ¿no? Más fácil ahí. ¿Qué más? Identificación de riesgos con símbolos de seguridad. Ahí en el software, ¿no? Van los especialistas, ¿no? Los que dominan ese software o ese programa, ahí van poniendo, ¿no? Se coloca el número de teléfono del responsable de área, ¿no? Entonces, ahí también responsable. Comunicar a los trabajadores, ¿ya? Entonces aquí cuando dice comunicar a los trabajadores, una vez que ya está diseñado ese mapa de riesgos, los que están elaborando tienen que imprimirlo en un papel, en una hoja, sábana, ¿no sé? Y publican, donde están publicando, el reglamento dice, los mapas de riesgo deben ser difundidos, deben ser publicados. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Llamamos a todos y señores, aquí está el mapa de riesgos, a todos, ¿no? Y se les explica, aquí tenemos este riesgo, y todos, ¿no? Se les da conocimiento a todos. ¿Ya? Eso se llama difundir o comunicar. ¿Ya? Entonces no es solamente pegarlo ya, el que desea que lo vea, no. Se tiene que difundir. ¿Ya? Entonces si alguien de ustedes no conoce, pida a su supervisor inmediato que le difunda y le explique ese mapa de riesgos. Bien, las fases de implementación, ¿no? Del mapa de riesgos. Definir el área, colocar el mapa de riesgos, colocar en puntos visibles y estratégicos de las áreas. Comunicar al personal la ubicación del mapa de riesgos. Bien, veamos algunas simbologías
no, algunas, de muchas que se puede utilizar en los mapas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, acá bastante conocido con respecto a energía, ¿ve? Atención, riesgo eléctrico, ¿no? En mina, bastantes puntos. En una oficina, incluso los tomacorrientes. Peligro, andamio incompleto. Riesgo de descarga eléctrica, fíjese, ¿no? Para el personal o trabajadores de medio ambiente, de geología, los que trabajan en superficies, ¿no? Alejados, donde no hay rayos, ¿no? Riesgo de descargas eléctricas, ¿no? De tormentas eléctricas. Peligro, ruido, peligro de muerte, ¿no? Tal vez con una sustancia muy venenosa. Peligro, campo electromagnético. Aquí, cuidado con sus manos, punto de atrapamiento, ¿no? Puntos de atrapamiento, puntos de rotación. Peligro, ácido corrosivo. Cuidado, piso mojado, ¿eh? Ahí está. Cuidado, piso resbaloso. Aquí que nos dice carga suspendida en altura, ¿ve? Entonces, si yo veo alguno de estos símbolos, ya estoy avisado y no debo de exponerme, no debo ponerme en la línea del fuego. Aquí, por ejemplo, atención, riesgo de radiación, sustancias o materiales inflamables, ¿no? Que pueden arder, pueden causar un incendio. En mina, ¿no? En los polvorines, ¿no? Riesgo de explosión, ¿no? Ahí está. También en hospitales o centros médicos, atención, riesgo biológico, y así. Estos son algunos. Pueden haber muchos símbolos de peligros y riesgos. ¿Ya? Entonces, en su ambiente de trabajo, no lo olviden, ¿no? Siempre verifiquen ese mapa de riesgos. ¿Ya? Vayan a la oficina, van al almacén, a algún ambiente de trabajo, busquen dónde está el mapa de riesgos, ahí está. ¿Y qué pasa si no hay? Ya, si no hay, estamos incumpliendo a lo que dice el reglamento. En ese caso, al líder de esa labor o al responsable de esa oficina, de esa área, tiene que comunicar, ¿no? Usted le dice, ¿no? Falta implementar el mapa de riesgos y estamos cometiendo una falta. Ya, entonces tendrán que implementar. Muy bien, señores, hemos llegado al final de este curso. Que tengan un buen día.